está previsto que las puertas de los Leones se abran justo hasta ahora para que pasen los ciudadanos. Y ahí está nuestro compañero Gabriel López. Gaby, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Justo en este momento, Sergio, se están abriendo las puertas de bronce, las puertas de los Leones, las que, como se suele decir, solo se abren en las grandes ocasiones, normalmente para dar paso a los reyes en las aperturas solemnes de las legislaturas, pero que desde 1997 se abren también, como estamos viendo ahora en directo, para dar paso a los ciudadanos y que visiten la sede de la soberanía popular. Vemos en este momento, lo estáis viendo en el plano, como uno de los sugieres del Congreso de los Diputados está abriendo unas puertas, por cierto, pesadas, son de bronce. Vemos que hay alguna dificultad. Hay cola para visitar el Congreso, entre ellos Francisco es el primer ciudadano que va a visitar el Congreso de los Diputados, y mientras abren o no abren estas puertas de bronce vamos a preguntarle qué es lo que más le apetece ver del Congreso. Pues tengo curiosidad de ver el hemiciclo donde se reúnen nuestros políticos y ver en sí todo el contexto de él. Imagino que ver como lo que todos, ¿no? Los tiros que dejaron en el golpe de Estado. No, en particular, me gustan los frescos, las pinturas que hay, y bueno, también me han dicho que es muy interesante, aunque no se puede visitar la biblioteca. ¿Desde qué hora lleva esperando para poder visitar el Congreso? Desde las 6:25. Desde las 6:25 de la mañana, ¿no? Bueno, Sergio, parece que en estos momentos ya sí se abren las puertas del Congreso de los Diputados. Al otro lado está la presidenta del Congreso, la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, junto a los miembros de la mesa para dar la bienvenida, para recibir a todos los ciudadanos que llevan esperando desde primera hora de la mañana para poder entrar aquí en el Congreso de los Diputados. Una apertura que parece que está siendo más complicada de lo que parecía. Sergio, ¿me decías algo? Parece que hay alguna dificultad para abrir la puerta de los Leones, que no debería, porque hace poco no se suele abrir la puerta de los Leones, pero hay 2 días. Diré que hay una moqueta que es la que está dificultando, la dificultando la apertura de las puertas. Pero decía Gaby, hay mucha expectación, porque hay aquí muchas cámaras de televisión, muchos medios de comunicación, y dentro vemos también cámaras expectantes a esta apertura de las puertas de los Leones. Pues como se demore mucho más, no la vamos a perder, ¿eh? Bueno, pero hay más gente en la cola, Sergio, hay mucha más gente esperando, como José, que ahora mismo está detrás, que nos contaba antes que había participado en una de las reformas del Congreso de los Diputados. Lo que pasa es que no recordaba cuál de esas reformas. Por cierto, Francisco, el primero que estaba en la cola, está ayudando ahora a abrir las puertas. Una apertura que parece que se está retrasando debido a las dificultades. Pero te decía, Gaby, que es curioso, porque esa puerta, la de los Leones, se abre en 2 días. Dime, Sergio, dime. En la jornada de puertas abiertas, que es hoy, y también en la apertura solemne de la legislatura, pero que es que eso fue hace pocas fechas, con lo cual uno puede entender que de año en año pues la puerta cueste abrirla. Sí, hace poco, de hecho nosotros lo encontramos aquí en directo desde el Congreso de los Diputados. Aquel día nosotros estábamos, el programa de los desayunos estaba aquí en el Congreso haciendo el programa con motivo de la apertura solemne de la 12ª legislatura. Hicimos aquí el programa también, pero se ha abierto en otras ocasiones, por ejemplo con motivo del 25 aniversario del reinado de don Juan Carlos, o en otras ocasiones también se ha abierto. Parece ser que va a haber más problemas a la hora de abrir las puertas, porque lo que está dificultando la apertura es una placa. Te dejamos ahí con la puerta y luego nos cuentas. Vamos a la redacción, que hemos quedado con Sirún y también nos va a resumir desde la redacción de los desayunos qué es noticia hasta ahora. Estamos pendientes, por supuesto.